Vicky, mi primera pregunta introductoria, para que después Sí, vos nos cuentes bien un poco a qué te dedicas y qué implica el trabajo en esta fundación, en esta ONG. ¿Podemos decir de manera certera que existen en Argentina víctimas de terrorismo de primera y víctimas de segunda? ¿Te parece a vos así? mira, lo que existe sí, en efecto, en Argentina existen víctimas y el resto de la sociedad. Las víctimas tienen derecho a todo, tienen derecho incluso a derechos humanos que no les corresponden, pero que el Estado se los ha otorgado igualmente para sostener un relato histórico respecto de la década del 70. Relato que se extiende en el tiempo para atrás o para adelante, porque no es solamente la década del 70. El Estado sostiene también versiones distintas respecto de atentados en la década del 60 o los fusilamientos luego de la Revolución Libertadora, Operativo Cóndor, que fue en la década del 60. O sea que hay toda una serie de hechos históricos, toda una época en la cual el Estado argentino, en los distintos gobiernos, ha sostenido una política de Estado única que es un relato, es decir, es contar una visión histórica que en muchos casos está sumamente reñida, está sumamente distorsionada de lo que fueron los hechos como sucedieron. Y después están el resto de la población. Cuando hablo del resto de la población, hablo de todos aquellos ciudadanos que fueron directa o indirectamente víctimas del terrorismo. Los que fueron directamente víctimas del terrorismo se ocasionaron mayoritariamente en la década del 70 y principalmente durante los gobiernos democráticos. Este es un dato sumamente importante porque uno de los mitos de la década del 70 habla de que los jóvenes idealistas, es decir, los miembros de Montoneros y el ERP, que eran organizaciones que cometieron actos de terrorismo, luchaban contra una dictadura. La realidad es que del 73 a marzo del 76 se cometen la mayor cantidad de atentados terroristas de la década del 70. Y en Es decir, democracia. entonces, claro, entonces ahí hay un discurso que no se condice con los hechos. Ahí se ocasionaron la mayor cantidad de víctimas y por supuesto algunas fueron directas, otras fueron indirectas. Por ejemplo, cuando explotaba una bomba, si una persona asistía a alguno de los heridos y en ese atentado sufría algún tipo de daño, por ejemplo, se le caía la mampostería del edificio o perdía bienes o algo por el estilo, esa es una víctima indirecta. Bueno, tanto víctimas directas como indirectas han quedado totalmente eliminadas de lo que es el relato histórico. Y esto ha ocurrido para garantizar el lugar único de víctimas de las primeras que mencionamos, las que llamaste víctimas de primera. Que, y esto es importante, más allá de que nos estamos adelantando un poco como en el orden, pero estas víctimas de primera son corresponsables de lo que pasó en la década del 70. O sea, no son inocentes en su mayoría, ni son personas, digamos, del común de la sociedad. La mayoría integraba organizaciones armadas, tenía entrenamiento militar, entrenamiento psicológico, habían hecho sus primeros pasos en lo que era el terrorismo urbano o rural en Cuba o en Palestina. Entonces, nos encontramos que lamentablemente la historia argentina está, bueno, contada, relatada como si fuera un cuento, como si todos nosotros fuéramos chicos de jardín de infantes, y nos cuentan la historia como a conveniencia de lo que es un sector, el sector de los terroristas. Y si vos cuestionás, pasas a ser un negacionista.